Jesús. Proverbios 1 al 3. Poderoso Jehová de los ejércitos. Amén. Poderoso Rey de gloria. Alabado sea su bendito nombre. Proverbios 1 al 3. Poderoso Jesús. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conceder prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio e iniquidad. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gloria y honra a su santo y bendito nombre, Señor, porque usted está aquí, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque usted nos permite estar en su casa, Señor, a venirle a alabar y exaltar su santo y bendito nombre, Señor. Usted, Padre bendito de la gloria, usted es el que nos habla a través de su palabra, Señor. Como dice su palabra, Señor, al que no tiene sabiduría, que le pedimos a usted que usted nos daría, Padre Santo Todopoderoso. Oh, amado Dios y amado Rey, que usted está en el cielo y en su trono sentado. Ahí, poderoso Dios, aquí, Señor, reunidos aquí en su casa, Señor. Padre eterno de la gloria, usted nos va a hablar en esta noche, Señor. Que no sea yo, poderoso Rey de gloria, que sea usted a través de su palabra, Señor amado. Oh poderoso Dios, igualmente Padre Santo, porque si sabemos, Señor, que su palabra será escrita en nuestra tabla de nuestros corazones, Señor. Oh poderoso Dios, le agradecemos, Padre, por su palabra, Señor, y por la dicha de leer y de compartir su palabra en esta noche, Señor. ¿Y dónde está nuestro pastor, Señor? Guárdalo, Padre Santo, protégelo, Señor. Usted sabe qué pasó, Señor, que no vino, Señor, algo el tráfico, Padre Santo, pero usted lo conoce, Señor amado. Guárdalo, Señor eterno de la gloria, donde Él esté, Señor. Oh poderoso Dios, poderoso Jehová de los ejércitos. Toma el control todopoderoso de cada uno de nosotros, Señor, los que estamos aquí, de su siervo Dios todopoderoso. Le agradecemos ya de antemano, Señor, la grandeza, Padre Santo, y la sabiduría que usted nos da a través de su santa y bendita palabra, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, poderoso Rey de gloria. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Poderoso Dios. Puede sentarse, mis hermanos. Poderoso Jesús. Oh, santo es su nombre. Proverbios, dice, de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Salomón escribió lo que es Proverbios. Muchos han leído Proverbios, muchos han entendido que Proverbio es que nos habla a nosotros cada día, un versículo cada día, para que nosotros entendemos, porque tiene 31 versículos. Poderoso Jehová. Y eso lo escribió para que él entendió. Dice que Salomón le pidió a Dios sabiduría. Sabiduría le pidió a Dios, no le pidió riqueza, no le pidió otra cosa que solamente sabiduría. Amén. Dice el 2, para entender, ¿qué dice? Sabiduría y doctrina, dice. Para conocer razones prudentes. El 3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio e iniquidad. La palabra de Dios nos enseña en diferentes maneras cómo nosotros podemos crecer diariamente en
palabra, porque simplemente estamos aquí para que nosotros crezcamos, amén. Para que nosotros crezcamos, para entender su palabra de Dios, qué nos quiere decir cada día, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para vivir cada día en la presencia de Dios, en la iglesia, en todo nosotros lo que empeñamos aquí en la iglesia, amén. Poderoso Jehová. El 4 dice, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes en inteligencia y cordura. Estas palabras a mí como me cuesta, pero no puedo dejar la palabra lo que a mí me han dado. Me cuesta pronunciar estas palabras, pero yo a veces yo digo, me da, ¿cómo le explicaría a ustedes? Cuando yo a veces me cuesta pronunciarle. Al ratito cuando yo estoy, a veces yo puedo bien pronunciarlo, pero ya estando aquí como que me traba la lengua. Pero bueno, los hermanos que están aquí para ayudarme y para entender la palabra de Dios, amén. Cordura. Dice, ¿cómo dice ahí? Cordura, ¿verdad? Dice, cordura. La cordura dice que es entendimiento sano. Una cordura, un entendimiento sano que tenemos nosotros. Escribí aquí, para entender nosotros, tener nosotros una cordura, tengo que entender, dice que tenemos que tener una mente sana. ¿Y cómo vamos a tener nosotros una mente sana? ¿A dónde vamos a tener nosotros una mente sana? A través de su palabra. A través de su palabra que Él nos habla, cómo nosotros vamos a tener una mente sana en Él, amén. Y para entender nosotros lo que Dios nos quiere dar cada día para nosotros. Dice, cordura es para entender nosotros, para tener una mente sana, no depravada. Para que nosotros, dice que nosotros podemos entender a su palabra y entender a los demás. Poderoso Dios. Esta es la definición de la cordura. Nosotros tenemos que tener una mente pues sana, porque dice que nosotros, si estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y que nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado nuestra mente, amén. Poderoso Dios. Cordura. Él dice, él dice aquí, equidad. Equidad significa dice que es como una pureza, que nosotros entendemos nosotros lo que dice la palabra de Dios a nosotros. Para que nosotros entendemos la palabra de Dios, para que nosotros tenemos una función, para que nosotros tenemos una función, ¿en dónde? Aquí en la casa de Dios. Aquí con donde vamos a tener nosotros equidad. Nosotros, para que nosotros tenemos una función, cómo trabajar aquí en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de dónde viene eso? De la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a tener usted sabiduría de Dios si usted lee la Biblia? ¿Me entienden? Pero si no leemos la Biblia, ahí está duro, hermano. No vamos a poder nosotros a tener estas cualidades nosotros. Porque si usted, aquí donde usted entiende equidad y aquí y allá, y usted uno saca la definición, ¿qué es lo que se refiere de esa palabra? ¿Me entiende? Glorioso Jesús. Pero
aquí nosotros entendemos la palabra de Dios, cómo nos habla a nosotros, cómo Él quiere que nosotros tenemos que tener una mente limpia. O dice cada función que usted tiene. Una función es como los diáconos, como predicadores, como músicos. ¿Qué más? Como que cocinan. Como la función que usted tiene aquí sentado. Es un gran privilegio, es una función que usted tiene aquí. Un privilegio que usted tiene para escuchar la bendita palabra de Dios. Amén. Poderoso Jesús. Hay palabras que en la Biblia que es necesario que nosotros aprendamos para que nosotros podemos trabajar, porque a veces hay palabras en la Biblia que así como eso, y si uno lo pasa de largo ni sabe uno qué es lo que se refiere, pero ahora nos damos cuenta a qué se refiere para nosotros. Amén. Poderoso Jesús. Dice el 4, para dar sagacidad al simple. ¿Cómo es, hermano Sergio? Me cuesta mucho. Sagacidad. Dice, para comprender las cosas, para percibir con claridad las palabras, dice, imagínense. Para recibir toda realidad de esas palabras. Quiere decir que usted quiere una persona que va a predicar, una persona que está cantando, una persona que está ahí, pero usted tiene la mente para entender qué es lo que está diciendo esa persona, ¿entienden? Poderoso Dios. ¿Y cómo vamos a entender solamente esas palabras? A través de la palabra de Dios y a través de su Santo Espíritu. Amén. Poderoso Jesús. El 5. Oirás el sabio y aumentará el saber, y el entendimiento adquirirá consejo para entender proverbios y declarar palabras de sabios a sus dichos prudentes. Mire lo que dice la palabra de Dios. Para que nosotros entendemos la palabra de Dios, qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nosotros, hay que pedirle sabiduría a nuestro Dios. La sabiduría dice que el primero es el temor de Jehová. Dice ahí en el 7, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Imagínense, ese es el primero. Para tener sabiduría es mejor primero pedirle a Dios para que nos dé sabiduría. Yo no le voy a decir a usted que yo ya tengo todo, no. Nosotros necesitamos, dice la palabra de Dios, que nosotros cualquier cosa que nos hace falta pedirle a nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a dar. Si a usted le hace falta sabiduría, si a usted le hace falta fe, Él se lo va a dar a usted, conforme a que usted como se lo pida a nuestro Señor Jesucristo. Poderoso Dios. Vamos a Proverbios 3. Poderoso Jesús. Alabado Dios. 3:13 al 14. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Mire lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado, dice el hombre. Pero no solo está hablando del hombre aquí, está hablando de la mujer, del hombre, del niño, de la niña. Está hablando aquí. Bienaventurado, dice el hombre, que haya sabiduría. Pero ¿a dónde nosotros entendemos esa sabiduría? Solo leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos leen la palabra de Dios en la noche? ¿Cuántos leen la palabra de Dios en la mañana? Es muy difícil.
pero de noche sí. De día hay muchos métodos para cómo leer la palabra de Dios. Hay audio, usted puede escuchar, pero usted está entendiendo qué es lo que dice la palabra de Dios. Y no solo escuchar, ya en la noche usted puede leer la palabra de Dios. Si en la mañana usted no puede leer como todos, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros simplemente nos levantamos y nos vamos. Porque es necesario que nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. No solo los predicadores tienen que estudiar, lo que también ustedes. ¿Para qué? Para que no sean movidos ustedes por cualquier situación. Para cualquier persona que viene lo puede mover a usted de su fe. Su fe, usted está fundada en Cristo Jesús. Amén. Porque si no tenemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo fundada, cualquier persona nos puede mover. ¿Por qué? Porque nosotros solo escuchamos. Es bueno, como dice la palabra de Dios, que es bueno también escuchar la palabra de Dios, pero es más mejor que nosotros lo leamos cada día. Lo poco, dice que lo poquito que quieren en usted, eso va a ser eficaz, porque usted lo va a accionar. Cada cosa que usted le viene a su vida, leí la palabra de Dios y así dice. Y usted la va a poner por obra. ¿Por qué? Porque usted lo está leyendo. Yo le cuento una cosa, algo de mí. Antes, cuando yo no leía la palabra de Dios, no entendía, no podía leerlo, yo le pedí mucho a Dios que me ayudara a entender su palabra, a leerlo. Porque a mí me da no sé qué cuando las personas leen la palabra de Dios, y bien bonito cómo lo hacen. Y yo le digo, Señor, algún día yo leeré. Y ya aprendí, ahora no entendía. Ahora le dije al Señor, no entiendo. Ya puedo, pero ya no entiendo qué es lo que me dices. Entonces, no sé si a usted sabe leer, pero usted no entiende. Hay palabras que usted se topa mientras usted ni entiende qué es lo que dice. Pero si usted puede decirle al Señor, Señor, ábrame mi mente, ábrame mis ojos, Señor. Y lo que leo, no sé si le ha pasado a usted, cuando lee usted la palabra de Dios, nada se le queda, ¿verdad? Nada. Y usted repite 3, 4 veces un versículo y ni nada le quede a usted. ¿Por qué será? Le pregunto a usted, ¿por qué será? A los adultos, porque los niños, fíjense que aunque están sentados ahí, ellos ponen atención. ¿Por qué será que nosotros no nos quedan las cosas? Falta de entendimiento. Pero fíjese que hay una cosa que yo descubro, porque todos somos así. Trabajamos, tenemos muchas cosas que hacer y esta cabeza está llena de que hoy tengo que trabajar, que hoy tengo que lavar, hoy tengo que cocinar, no hay marqueta, no hay aquí, no hay allá y aquí, etcétera, 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 etcétera. Entonces allí nosotros que no nos queda. Pero allí donde nosotros tenemos que descubrir por qué la palabra de Dios no nos queda. Ahora, ¿qué puede hacer? Usted tiene que orar usted por retención de la palabra en su mente. Señor, yo clamo para que la palabra quede en mi mente, Señor. Y fíjese que sí se queda. Yo se lo digo, sí. Pero hay que pedirle a Dios para que Él nos da. Porque si no le pedimos, dice que todos nosotros a veces, pero no pedimos bien a Dios. Pero cuando le pedimos bien a Dios, es porque Dios nos va a responder. Poderoso Dios. ¿Por qué la palabra de Dios no nos queda y no lo ponemos por obra? Porque nosotros no lo leemos. Pero si nosotros lo leemos, la palabra de Dios, la misma palabra usted lo va a confrontar a usted. La misma palabra le va a hablar a usted. No es necesario que aquí le van a gritar a usted. Simplemente que la palabra de Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad y le va a hablar a usted directamente. Aleluya. Poderoso Jesús. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, el que obtiene la inteligencia,
porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, dice, y su fruto más que el oro fino. Quiere decir que usted va a tener toda esa refinición. Usted va a tener que alguien lo está puliendo a usted. Pero ¿quién es lo que lo va a pulir a usted? Va a tener usted ganancias. Algo que a usted le va a finiciar su vida. Pero a través de la palabra de Dios. Amén. Vamos a tener ganancias. No deshonestas, no, que ganancias lindas, ganancias. ¿Por qué? Porque usted, si lee la palabra de Dios, allí donde usted va a decir, oh, este es bueno, este no es bueno, esto me está hablando a mí, esto se está dirigiendo a mí, esto no estoy haciendo bien, pero la palabra de Dios me está enseñando que yo cómo tengo que conducir. Y Dios nos habla, fíjese, Dios nos habla tremendamente en su palabra, para que nosotros, como dice ahí, que nos va a refinar. Vamos a tener ganancias. Ya ve que cuando venden el oro, uno lo vendió en tal tanto, pero la otra persona tal vez lo va a vender más caro. Tal vez usted ya leyó la palabra de Dios, pero usted lo que leyó ayer en la noche, tal vez aquí lo van a predicar. Y ahí donde allí usted entiende las palabras de quién le van a hablar a usted. Oh, es que yo ya leí esto. Oh, yo apenas ayer entendí esto. Y mire lo que me está hablando aquí. Entonces ahí donde nosotros vamos a entender las palabras de Dios. Aleluya. Poderoso Jehová de los ejércitos. Proverbios 9:10. No nos vamos a salir de Proverbios hasta Proverbios 10. Poderoso Jesús. El temor de Jehová es principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mire. Dice, el temor de Jehová es la principio de la sabiduría. Si nosotros escuchamos el temor de Jehová en nuestra vida, nosotros va a decir, bueno, yo ya temo a Jehová. Sí, pero hay otros que apenas están viniendo. Y si nosotros traemos estas palabras de Dios, porque Dios nos habla, ¿qué necesita su pueblo? ¿Qué necesita usted? ¿Qué es el temor de Jehová? Si usted entra aquí, tiene usted una reverencia, o si usted tiene aquí, va a leer la palabra de Dios, usted va a entender muchas cosas, lo que Dios quiere hablar a su vida. A veces nosotros no tenemos temor hacia Dios cuando nosotros empezamos en el camino. Pero a través del tiempo nosotros ya le tenemos temor a Dios. No es un miedo, no, que es algo que Él da, que nosotros siempre vamos a tener. Yo siempre que paso aquí, yo siempre tiemblo, fíjese. No sé si a usted, pero yo sí. Dijo alguien, un predicador, al día que ya no te temblen los pies, preocúpate. ¿Por qué? Porque ya no eres tú. Porque cuando estás aquí, estás pisando algo que está sagrado para el Señor. Siempre vas a tener un temor aquí donde tú estás, porque el templo eres tú, y donde tú estás, ahí está el Espíritu de Dios en ti. Aleluya, poderoso Dios. Poderoso Jesús. Dice la palabra de Dios que dice que el temor de Jehová es apartarnos del mal, apartarnos de lo que a nosotros nos gusta, apartarnos de ahí. Solo simplemente apartarnos del mal para que nosotros entendemos qué nos quiere el Señor. ¿Qué es el mal? Simplemente hay algo que cuando uno inicia en el Evangelio, hay uno que siempre hace uno. Si pasa uno, se va el ojo también. Si los niños están agachando y jugando, todos así. ¿Por qué?
Porque eso es normal. Porque apenas está empezando. No pone una vista uno a través de la palabra de Dios. No es que me mira a mí. No, simplemente no, mire a Jesucristo. Porque a Jesucristo, si usted mire a Jesucristo, nunca usted se va a perder. Pero si me mire a mí, tal vez usted se va a tropezar. Poderoso Jehová de los ejércitos. Pero dice la palabra de Dios, apartándonos nosotros del mal hábito, del mal caminar, del mal que nosotros nos conducimos, del mal que nosotros como estamos delante de Dios. Y Dios es el allí donde nosotros nos habla, poderoso Dios, aleluya. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Mire? Porque si nosotros entendemos qué nos dice nuestro Señor Jesucristo, el Altísimo, ¿qué nos dice a nosotros cada día? Nosotros vamos a entender cómo nosotros vamos a estar delante de Él. Si usted no tiene ese hábito de leer la palabra de Dios, pídeselo al Señor. Pídelos al Señor. Si Dios lo da, si usted lo pide, Él se lo da. Yo se lo digo, antes no. Como que hay unos días, como tiene ganas uno de leer, ya después deja uno de leer. Y como que uno sale bien. Y después, pero fíjese, con el tiempo, mismo el espíritu de uno le dice, te toca leer, te toca orar, te toca esto. Mismo eso te va a inquitar para hacerlo. Pero cuando no tienes ese hábito, cuesta de hacerlo. Cuesta de hacerlo. Dijo alguien por ahí, es más fácil agarrar la Biblia cuando no me entra el sueño, es más fácil agarrar la Biblia y ahí me quedo roncando. ¿Usted lo agarra para su almohada o para que usted duerme? Sí, pero es necesario leer la palabra de Dios. Es necesario leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque allí nosotros vamos a crecer. Así nosotros vamos a entender que es un diácono. Nosotros vamos a entender que es un ministro de alabanza. ¿Pero a través de quién? De la palabra de Dios. Así nosotros vamos a aprender a ser buenos adoradores. Porque dice la palabra de Dios, y los que buscan a Dios, tales adoradores que le adoran ¿en qué? En espíritu y en verdad. Entonces allí donde ya usted como que ya poquito, ya chuequito, ya no quiere usted adorar, como que, como dijo el hermano hoy, fuera toda la frialdad. Digo, padre, ¿dónde están los fríos? Dije yo, pero estaba caliente, fíjese. Pero mire, es bueno, porque él dice fuera. Y ese es bueno. Entonces, para ver a dónde están. Pero no, fíjese, estaba caliente. Estaba bueno. Pero allí donde nosotros, si la palabra de Dios le está diciendo, oh, aquí estás fallando, la palabra de Dios le va a hablar a usted. Poderoso Dios, aquí vamos a entender nosotros la sabiduría. A ser buenos hombres es que vamos a tener buena sabiduría. A ser buenas mujeres es porque tenemos buena sabiduría. Así como el que no tienen esposas aquí, para tener buena sabiduría, no va a andar con una soltera, imagínense cómo va a estar. Pues no, ¿verdad? Tiene que tener buena sabiduría, porque dicen, no, si me voy con una soltera y yo ahí y el diablo en medio, imagínense. Allí donde usted tiene que pensar, para que entienda usted la palabra de Dios, de quién nos está hablando, amén. Poderoso Jesús. Proverbios 19. Porque muchos dicen, nadie a mí me mira, nada más voy a ir a comer, no hago nada, nada más como, dicen. Ajá, sí, ¿cómo no? Se puede engañar a lo que usted quiera, pero nuestro Señor Jesucristo no lo puede engañar. Porque Dios no puede ser burlado, aleluya. Poderoso Jesús. 19, Proverbios 19, 20. Es
escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en su... ¿En dónde? Ay, escuche, pero ahora es al revés. Los jóvenes quieren dar consejos. ¿Y ahí qué dice? Los viejos. ¿Quién son los viejos? ¿Quién son los papás? ¿Quién son los abuelos? Yo todavía no soy abuela. Pero esos son ellos. ¿Por qué? Porque ellos es el que nos enseña. ¿Por qué nos enseña? Con sus hechos que ellos ya han vivido. Por eso ellos lo dicen. Oh, no hagas esto porque no es bueno. Tienes que estudiar, tienes que ganar tu carrera, tienes que aquí. Pero ¿qué hace el joven? A veces no entiende. No, yo ya quiero casarme, dice. Y al que está soltera dice, no, yo quiero casarme también. Pero a veces no, pero ahí el papá todavía no, espera otro rato, entre 2 años, en 3 años. Cuando entra, hermano, ¿quién se lo va a quitar eso? Nadie se lo puede quitar eso. Cuando uno está enamorado, hermano María. ¿Ya ve? Al que no está enamorado no va a decir nada porque no sabe qué es eso. Pero cuando uno está enamorado, ni porque le dice, hombre, ese hombre no te va bien, esa mujer no te conviene, ¿acaso con él se va a casar? Dice. ¿Cierto o no? Pero el papá está diciendo la verdad, el abuelo está diciendo la verdad, pero ellos no entienden, no comprenden, hasta que se dan todavía. Porque a usted le ha dicho a usted hermana Rosa, le aconsejaron a usted antes de casarse. Y no hizo caso, ¿verdad? Ahí está. Y ella es buena para dar un consejo a una joven, para decir, haz caso. ¿Por qué? Mira, yo soy lo que yo hice esto por no obedecer, por no entender la sabiduría, lo que estaban diciendo los padres. Tu hombre te va mal. No, hombre, me va a ir bien, dice el joven. Y no entiende, pero dice que sí tiene la razón el joven más que el viejito. Y el viejito ya ha pasado, ya ha recorrido, ya todo, ya sabe todo. Pero el joven ni siquiera, no, es que yo ya miro, yo ya sé. Sí, pero usted no ha vivido, usted no ha estado ahí, no se ha dado todavía, no sabe usted qué es eso. Pero cuando usted está ahí, ahora sí, dígame entonces, sí, es cierto. Pero mientras tanto que usted no está en un matrimonio, mientras tanto usted no está en una relación de noviazgo, usted no sabe nada todavía, no sabe nada. Pero cuando usted ya ha fracasado, cuando usted ya se ha dado en la torre, entonces sí, dígame usted su historia. Y por eso los viejos sí saben por qué dicen. Yo sé, por eso te lo digo, dicen, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Usted ha escuchado eso? Hombre, dice, yo sé por qué te lo digo. Pero nosotros ni caso hacemos, fíjese. Pero ahí donde dice la palabra de Dios, ¿qué dice? El poderoso Dios, ya me voy. Escucha el consejo y ¿qué? Y recibe la corrección. La corrección de la palabra de Dios. Porque Dios nos habla de diferente manera, fíjese. Y nos corrige. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos corrige a través de un sueño. Nos corrige a través de una alabanza. Nos corrige a través de la palabra de Dios. Nos corrige porque nos entra un temor. Dice, ¿por qué siento esto? Como que quiero pedir perdón, pero yo no quiero. Y como que Dios pone el sentir en ti, pero tú no quieres hacerlo. Pero ahí donde dice la palabra de Dios que es para que nosotros entendamos que Dios nos dice la corrección. La corrección para que nosotros entendemos solo a través de su palabra de Dios
podemos entender nosotros cómo nos corrige nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que seas, ¿qué? Sabio en su ¿qué? En tu vejez. Entonces aquí, para que seamos viejitos nosotros, tenemos que leer mucho la palabra de Dios para llegar donde Dios quiere que nosotros llegamos. Porque si nosotros no vamos a escuchar la palabra de Dios, no vamos a llegar donde ¿qué? El enemigo se va a poner, fíjese. Pero si usted lee la palabra de Dios, usted entiende lo que dice la palabra de Dios, usted le pide al Señor Jesucristo que le da sabiduría, le da entendimiento, Dios se lo va a dar. Aunque usted no fue enseñado como diácono, pero si usted le pide a Dios cómo hacer un buen obrero delante de Él se lo va a dar. Él se lo va a dar. Si usted quiere ser un buen músico, si usted le pide, Él se lo va a dar. Él se lo va a dar, porque yo se lo digo. Yo no tenía una voz así, todo feíto mi voz, y bien chiquitito, todavía sí hablo. Pero ya cuando canto, ya sí, Dios ya pide, ya como que Dios ya da. Pero hay que pedirle a Dios, Él va a dar, no dudando, Él lo va a dar. Aleluya, poderoso Dios. Vamos a Santiago. Poderoso Jesús, poderoso Rey de Gloria. Santiago 3:13. 3:13. Poderoso Jehová de los ejércitos. La sabiduría solo Dios nos puede dar. La sabiduría solo Dios nos puede dar, como nosotros nos conducimos delante de Él. Amén. ¿Quién es sabio y quién entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en saber mansedumbre. Mire, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, ¿con qué? Con las buenas obras. Imagínense, ¿quién es buen? Dice, ¿quién es el que dice que yo soy sabio, yo sé bien, yo aquí, yo allá? Que enseñe con buenas obras. Las obras que no es que yo no he fallado, no aquí, no allá, pero que nos enseñe aquí. Dice el 14, dice, pero si tenéis celos, amargura y contiendas en vuestro corazón, no es jactancioso ni más contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino de terrenal, animal y diabólico. Miren, para que nosotros entendemos la sabiduría que Dios nos va a dar, es para bien. Es para bien, para que nosotros entendemos, no es para que nosotros actuamos, como dice ahí, como animal. Actuamos nosotros sin misericordioso, sino que en la palabra de Dios allí nos enseña a nosotros cómo nosotros tenemos que actuar delante de Dios. Amoroso Jesús, poderoso Dios. Dice el 16, porque donde hay celo y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Miren, cuando hay ¿qué? Celos. Es bueno tener celos, fíjese, pero no en exceso. Es bueno también tener celos, pero celos enfermizos no es bueno, porque lo va a enfermar a la que está a su lado. Y no lo va a dejar respirar el que está a su lado, si usted tiene celos enfermizos. Ya ni el pobre, ya ni se va a poder voltear para allá, ya ni va a ver para allá. ¿Por qué? Porque ya sus ojos ya está encima. Unos celos terribles. Pero si usted tiene celos, pero ya viendo la situación, cambia la cosa.
Pero si nada más usted lo maquina y no está haciendo nada, ¿y por qué hasta ahorita vienes? Te fuiste con la otra. ¿Y qué tal si el tráfico le agarró, pues? Y el otro, hoy sí me van a recibir bien. Qué bien, buenos trancazos recibía el pobre. ¿Por qué? Porque rápido, mire. ¿Y qué hace el animal que Dios lo reprende? Mina la mente. Mina la mente. Ay, ¿por qué viniste ahora? Yo miro que tú ya comiste. Y yo tengo hambre. ¿Y con quién fuiste a comer? Dime la verdad. Y el otro, estás loca, yo no he comido, hambre tengo. Pero la persona asegura que sí, porque el diablo le pone delante de él a esa persona que es cierto. Y no es cierto. Por eso, a veces es bueno tener celos, pero no tan exceso, hermano. ¿Cuántos tuvieron celosos aquí? Yo no. De verdad. Yo soy celosa, pero tranquila. Tampoco no, porque si ya no lo celo es porque ya no lo amo tampoco, ¿verdad? Pero si usted lo cela, tranquilamente. Pero si usted, imagínese, ni bien ha salido, ya llegaste. Usted no lo va a dejar respirar. Si quitaron una hora llegar, ¿y quién te dio trabajo? ¿Qué tal si es una muchacha, pues? ¿Y qué va a hacer usted? Dichosos que tienen hombres de manager, pero si es mujer, imagínese qué va a hacer usted. Lógico que le va a hablar, ni modo que no. Sí, le va a hablar. Mire, yo le voy a decir algo. Hay alguien allá en la Natam que vende agua, refrescos. Y si me mira aquí, Dios le bendiga. Y alguien me dijo ahí en el trabajo, le hago una pregunta, hermana Juana, me dijo. Yo pienso mucho, me dice, ¿por qué la señora se queda parada ahí y el señor vende los refrescos? Me dice, ¿por qué no le ayuda? Y no que es cristiano, me dice. Y así nomás, hágase la pregunta a usted. ¿La señora será porque no quiere? ¿O será porque no quiere que hable la señora? La verdad, yo no sé. Pero hizo esa pregunta ese hombre. ¿Y qué va a contestar usted, hermano Sergio? Sin palabras. Y sí, porque yo miro la persona, está parado ahí. Pero yo no sé cuál es su condición. Tal vez no se anima a vender. Pero la gente mira. La gente nada más está mirando. Pero usted no sabe el fondo. A lo mejor ella no se anima a vender. O a lo mejor el hermano es celoso. No sabemos ahí. Pero la cosa que se queda parada y él es el que vende. Pero ayuda. Pero la gente que hace, nada más mira. Y no que es cristiano y nada más se queda. Este es celoso. ¿Y qué tal si no? Y tal vez de la otra tiene miedo para vender. Pasa situaciones, pero la mente de la persona ya voló. Ya se fue. Echarlo para atrás está difícil. ¿Por qué? Porque la mente se expande. Poderoso Jehová de los ejércitos. ¿A dónde nos quedamos? 4:13, 16. Porque donde hay celo y contienda, ahí hay perturbación y todo obra perversa. El 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica y luego amable, benigna, llena de ¿qué? Y de mire, pero dice que la sabiduría, lo que viene allí lleno de ¿qué? De misericordia, de bondad, de limpieza, de bueno lo que piensa, pues todo lo bueno va a pensar. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a pensar. Leamos otra vez. Pero la sabiduría, ¿qué? Que es de lo alto, es primeramente pura,
pacífica, amable, digna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. Pero a mí lo que a mí me impacta aquí dice pura, ahí donde yo le digo yo a usted, hay que tener una mente pura. Porque yo nunca he pensado lo que la gente miraba de ese hermano. Yo pasaba y sí miraba a la hermana, pero para mí normal. Pero si cuando tenemos una mente pura, la dejamos. Pero cuando usted no tiene una mente pura, ¿qué pasa? Ay, como dijo alguien por ahí, lo vi yo comer con esa persona. Se entró ahí, dijo. ¿Y qué tal si solo entró la persona y fue a agarrar comida también y segura y perjura que entraron ahí y comieron? Imagínense. Bendito. Pasa las situaciones, pero hay que tener una mente limpia delante de Dios. Pero está ensuciándose allí. Es más mejor para que usted maquinando cosas que tal vez no es así, tal vez no fue así, pero la mente de uno está trabajando, la mente de uno es tremendo, se va. Pero si dice, si nosotros tenemos esa mansedumbre, hermano, esa pureza, ese fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Con tales cosas dice que no hay ley. Pero si nosotros tenemos el fruto de Dios, pero si nosotros no tenemos el fruto de Dios, así como dice ahí, obras malas, pensamos lo malo, rápido lo malo. Y por genéticamente, hermanos, yo lo que miro, aunque sea cristiano y no cristiano, siempre en lo malo piensa. ¿Por qué será? Tenemos que pedirle a Dios una mente limpia para que nosotros vamos a tener sabiduría. ¿Cómo nosotros vamos a tener esa sabiduría para que nosotros nos conducimos, poderoso Dios? Aleluya. El 18, ¿qué dice? El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Miren, el fruto de justicia, los que siembran la paz. Imagínese usted, si usted siembra paz, va a cosechar paz usted. Aleluya. Pero si usted siembra, ¿qué? Una mentira, una discordia, usted va a cosechar usted eso también. Pero si usted trata la manera de sembrar paz, paz va a tener usted. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. ¿Y cómo vamos a tener esa sabiduría? Solo leyendo la palabra de Dios. Solo leyendo la palabra de Dios nosotros podemos entender muchas cosas que Dios nos quiere hablar. Pero yo donde enfatizo demasiado, hermano, para los nuevos y la que ya tienen mucho tiempo y han dejado de leer la palabra de Dios. ¿A qué leer la palabra de Dios? ¿A qué leer la palabra de Dios? Es bueno escuchar predicadores. Es bueno escuchar muchos predicadores. Es bueno. Pero la clave aquí es leer la palabra de Dios. Porque si usted no lee la palabra de Dios, usted ha escuchado prédica, pero usted no sabe qué es lo que dice. Porque dijo alguien a mí, ese es lo que dijo ese predicador. Dijo. Pero lo que yo ahora yo sé, lo que dijo es bíblico. Pero como la persona no lee Biblia, entonces piensa que nada más lo dice. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, usted no va a decir, oh sí, es cierto, sí dice la palabra de Dios. Escuché lo que dijo, pues ahora perdóname, Señor.
yo juzgué al siervo tuyo, pero ahora que dice en tu palabra. Entonces, allí donde usted va a entender qué es lo que dice la palabra de Dios cada día para nosotros. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, nunca vamos a tener sabiduría, nunca vamos a entender inteligencia y nunca vamos a llegar a viejos. ¿Por qué? Porque nosotros, sin la palabra de Dios aquí, si no leemos la palabra de Dios, y como dice la palabra de Dios, si no nos congregamos y si no nosotros no nos metemos en la presencia de Dios, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? Te hago una pregunta. ¿Qué pasaría? Es fácil que nosotros estamos en la garra del enemigo, porque usted ya no lee la Biblia, usted ya no está viniendo mucho y usted ya no está metiendo en la presencia de Dios. ¿Qué va a ver usted? Defectos. Y le va a llenar todo el enemigo, que Dios lo reprenda. Y así más fácil usted se va a alejar. Pero aunque la lucha, la prueba, todo lo que viene, va a ser pulido usted como un buen oro. Pero usted está en la presencia de Dios, la palabra de Dios. Y dice usted, mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y ahí donde usted empiece a orar, ahí donde usted empiece a clamar, ahí donde usted le pide al Señor, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia. ¿Cómo voy a hacer esto, Señor? Yo sola no puedo, Señor, pero contigo sí puedo. Aleluya. Y así podemos. Y así nosotros no seremos movidos. Amén. Poderoso Jesús. Santiago 1, 5 al 6. 1. Poderoso Jehová de los ejércitos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele al Dios, el cual da a todo abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pidando con fe y no dudando nada, para que el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte y a otro, ¿cómo dice? A otra parte, a otra. Gracias, hermano. Ahí donde yo le digo yo a usted, si usted le pide sabiduría, si usted está bien en la palabra de Dios, si usted está metido en la presencia de Dios. Pero le voy a decir algo antes de irnos. Y aunque usted está bien metido en la presencia de Dios, pero si usted no lee la palabra de Dios, sí, uno patalea uno. Y si usted lee la palabra de Dios todos los días, pero si no busca la presencia de Dios, pasa lo mismo. Yo se lo digo. Pero si usted busca los tres juntos, la palabra de Dios, la presencia de Dios y estar congregado todos los días, viene lo que venga, pasa lo que pasa, yo miraré el blanco perfecto que es nuestro Cristo Jesús, y ni nada ni nadie lo puede mover donde Dios lo ha puesto. Pero si usted se ha dejado, ese tiempo que usted se puede levantar, ese tiempo que a veces nosotros decimos, fíjese, le voy a decir, mucho le damos culpa al diablo, que Dios lo reprenda. A veces no es el diablo, es por descuido del cristiano. Es descuido del cristiano por no leer la santa bendita palabra de Dios. Eso es lo que pasa. Pero cuando usted está sembrada su fundamento en la palabra de Dios, fíjese que nadie lo mueve. Sí siente uno, ciertamente. Siente uno porque es humano. No le voy a decir yo que no es cierto. Cuando alguien me dice algo, se siente porque uno es humano. Pero el
ratito uno ya reflexiona. Bueno, Señor, es mi hermano, perdóname pues. Y lo perdono. No está delante de mí, pero yo le digo, Señor, yo me sentí mal con tal persona. Pero yo te pido perdón, Señor. Ya cuando lo miro tranquilo, ya no pasa. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios y la palabra de Dios, y ahí como nosotros nos estamos congregando, nos estamos viendo seguido, ahí donde crece el amor de Dios en nosotros. Aleluya. Por eso es muy importante de no dudar lo que nosotros pedimos. Por fe. Por fe pedímosle al Señor. Por fe pedímosle al Señor y Dios nos va a dar. A veces el camino está muy difícil. A veces uno ya no puede uno. Pero con la ayuda del Señor sí vamos a poder. Sí vamos a poder y podemos decir, todo lo puedo en Cristo. ¿En qué? Me fortalece. Pero ¿y cómo vamos a decir todo puedo en Cristo me fortalece? Si ni se ha fortalecido. Pues no. Pero si usted dice, no, hoy sí me fortaleció, hoy sí me llenó, hoy sí, entonces sí usted puede decir, todo lo puedo en Cristo, porque sí fue fortalecida, fue fortalecido en la presencia de Dios, y solo la presencia de Dios nos puede ayudar cada día. Yo se lo digo a usted que tiene 4 meses, 1 año, o quizá dice usted, ¿será que viene Jesús? ¿Será que mira todo lo que hago? Porque a mí no me ha dicho nada y estoy haciendo aquí desastre. Y dice que Dios da chance. ¿Para qué? Para que usted se compone. Para que usted se compone. A pesar que usted no lee la Biblia, a pesar que usted no busca a Dios, a pesar que de malas pulgas viene aquí a la iglesia y todavía en su misericordia no lo corta. Esa es la misericordia de Dios. Pero nunca se olvide que Dios habla en diferentes maneras. Y no después diga usted que ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Dios ya ha hablado. Dios ya ha hablado, entonces ya no puede decir usted que ¿por qué estas situaciones? Porque si Dios ha hablado, es porque Él ha hablado. Póngase de pie, vamos a orar y dígale a usted, Señor, si me ha faltado sabiduría, Señor, si he flaquecido, Señor, yo veo que me hace falta fe. Señor, sinceramente no leo tu palabra. Señor, sinceramente a veces de malas ganas vengo a tu casa. A veces la mujer me dice que vamos a la iglesia porque solo la mujer me dice. Que seas sincero con tu Señor. Dile, Señor, así estoy actuando, Señor. No estoy sirviendo bien como debe de servir un diácono, Señor. No estoy conduciéndome bien como debe de conducir una diaconisa, Señor. No estoy conduciendo bien, Señor, como una buena cantora, Señor. No estoy conduciéndome bien, Señor, delante de ti como un buen predicador. Pero ahora, Señor, dice tu palabra, Señor, al que viene delante de ti, Señor, pidiendo misericordia, Señor, no lo eches fuera. No lo eches fuera, dice tu palabra, Señor. Aunque a pesar de la lucha, a pesar de todo lo que te pasa, yo no sé cuál es tu lucha, no sé si en la escuela, yo no sé a dónde, pero en algo, tal vez con tu esposo no te llevas bien. Pero déjame decirte que el diablo no se va a vestir